Uno de los temas que más le ha interesado a nuestra audiencia hoy, curiosamente, ¿no? Porque pasan tantas cosas, pero fue justamente el de la fuga de los presos de la comisaría 25, allí en San José, en Guaymallén, que, bueno, hay que descubrir qué pasó, cómo fueron las circunstancias, y es por eso que hemos recurrido al titular de la Inspección General de Seguridad, que es el doctor Marcelo Puertas. Buen día, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo les va? Buen día. Un gusto saludarlo. Bueno, ¿han iniciado la investigación? ¿Se tiene algún indicio? ¿Con qué elementos cuentan para saber cómo hicieron para que nadie escuchara que estaban rompiendo una pared, haciendo un hueco y escaparse, ¿no? Sí, en principio nosotros ayer aproximadamente 8:30 tomamos conocimiento de esta fuga que habría acaecido, se habrían dado cuenta a las 6:30 de la mañana del día de ayer. Acto seguido, cercano a las 9, dispusimos hacer una inspección ocular en la misma comisaría 25. La inspección ocular es cuando el órgano investigativo se traslada al lugar donde supuestamente habrían acaecido los hechos a los fines de determinar circunstancias físicas, circunstancias de modo, tiempo, lugar, cuántos efectivos había, cómo había sido la fractura de la pared, hacia dónde, bueno, a los fines de determinar más o menos el lugar de los hechos, cómo se habrían sucedido estos mismos. Asimismo, secuestramos documentación pertinente respecto de que acredita el personal que estaba trabajando, el personal que estaba de guardia. Esas fueron las primeras actuaciones, y acto seguido iniciamos la apertura del expediente administrativo. Esto se va a tratar en directorio hoy día, los martes y jueves tenemos directorio. Vamos a disponer la apertura de un sumario que aproximadamente el día 15 más o menos de marzo se va a citar a las personas, a los efectivos sumariados, que son 4 efectivos, que es los que estaban de guardia, imputándole en principio una falta de control. Digo en principio porque puede acaecer otras pruebas que denoten otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una colusión, claro. Un acuerdo. Marcelo, los policías que se investigan, ¿son 2 hombres y 2 mujeres? ¿Son todos varones? Sí, 2 hombres y 2 mujeres. Bien, y para que podamos entender un poco mejor, uno quizás estima que ellos deberían o deben hacer, nos dirá usted, una ronda, digo, en la noche, en todo momento. Periódicamente, porque no eran las únicas personas privadas de libertad. Había 8 personas privadas de libertad en distintas celdas, se escaparon 3 que estaban en una sola. Y usted, imagino que observó el hueco que hicieron. Por ahí leí que decían que la pared estaba húmeda, que a lo mejor eso facilitó un poco más. ¿Es así? ¿Lo puedo comprobar? El hueco puede pasar una persona, de estructura delgada, pero puede pasar. Y la pared es una pared de block, no sabría describir estrictamente cuál, pero es de ladrillo, no el macizo, sino el que es hueco. Los blocks, claro, que se usan mucho sí, en territorio bonaerense, en otros lugares. Sí. Sí, bueno. No sería lo más conveniente, digamos, bueno, para no que sé. sea un calabozo, quizás. Yo tengo una pregunta anterior a si es conveniente o no, como ese tipo de material. Claro, que ¿es normal que hayan 8 personas presas en una comisaría en Mendoza? En carácter transitorio, sí. Porque no hacían más de 2 días que estaban privados de libertad. Hace poco tiempo. Y el tiempo en que están privados de libertad lo determina la autoridad judicial a los fines de confirmar su libertad o que pasen a la unidad penal respectiva. Marcelo, para que podamos entender bien cómo puede haber sido la mecánica, ¿no?, del escape, de la fuga. Estos sujetos tenían algo para romper la pared, evidentemente, hicieron el agujero, salieron, y de ahí, ¿a dónde salieron y cómo logran salir de la dependencia? ¿Cómo logran salir de la dependencia? Nosotros no investigamos eso, porque no es nuestra jurisdicción. Nosotros estamos investigando por qué se fueron de la dependencia, pero lo que yo elucubro, lo que vimos de la inspección ocular, es que ganaron los techos de las propiedades colindantes y después accedieron a una calle. No es difícil a una persona joven, con la elasticidad que te da en la juventud, llegar y transponer unas medianeras y pasar a los techos y después a la calle. Bueno, y le pregunto por estos 4 policías, ¿no?, que están siendo investigados. ¿Qué características tienen? ¿Hace mucho que están en la fuerza? ¿Tienen experiencia? ¿Tienen menos experiencia? Son todos, hay un oficial y 3 suboficiales.
su antigüedad oscila entre los 5 y 15 años. Bien, bueno, hay una cuestión que recién hemos tenido a varios oyentes que planteaban, la defensa de los policías, ¿no? Por un montón de otras causas que no tienen nada que ver con este caso puntual. Y por ahí me parece que es momento adecuado para explicar a la gente que la Inspección General de Seguridad no está como un órgano para un órgano sindical de la policía, sino que es todo lo contrario, es un órgano que controla que cumplan perfectamente con su cometido para que no se encubran entre ellos, lo que pasaba en la antigüedad, ¿no? Que se encubrían y nunca llegábamos a saber qué pasaba cuando se mandaban una macana. Por ahí está bueno explicarle a la gente el rol de la Inspección General de Seguridad, que no es perseguir porque sí a los policías, sino investigarlos cuando se mandan una macana. Sin duda, es como un rol similar al de la justicia. Obviamente marcado en la ley y en el debido proceso. ¿Qué significa el debido proceso? En donde se le asegura a ultranza los derechos de los imputados, pero el rol que tiene la Inspección General de Seguridad es investigar ante una denuncia, por ejemplo, que va a ir alguien a denunciar personalmente o por el correo electrónico, o aparece un medio en la prensa, o aparece una noticia en las redes. En cualquier motivo puede dar lugar para una investigación. Que esa investigación, cuando reúne una prueba suficiente, se convierte en sumario, donde el sumario... O casos como... Hola. Sí, ahí estamos escuchando, ahora sí. O casos como en estos, por ejemplo, que nace ya como sumario ante la flagrancia. Si el hecho está probado que 3 personas que tenían que estar privadas de libertad se escaparon sin que un juez decidiera que recuperaran la libertad, entonces se investiga cuál fue el accionar de estos policías. En esta investigación se le asegura todos los derechos de defensa del imputado. Claro, puede obviamente. declarar, no declarar, designar abogados que consideren pertinente y ofrecer toda la prueba que ellos evalúen que les puede llegar a servir en su estrategia defensiva. Al final de la investigación hay una etapa de alegatos donde ambas partes dicen por qué el defendido considera que no tiene responsabilidad o tiene menos responsabilidad que se le indica, y el instructor evalúa si tiene responsabilidad, cuál es la responsabilidad y cuál es la sanción que le podría corresponder. El directorio evalúa, el de la IGS evalúa dichas propuestas y ratifica o rectifica, propone una pena igual, símil, menor o mayor, y eso se convierte en la acusación, y que en definitiva esa acusación la decide, como si fuera un juicio, en la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad. A grandes rasgos. Claro. Ahora, Marcelo, en el mientras tanto, ¿qué pasa con esos 4 policías? ¿Siguen trabajando? Depende. ¿Se los separa? ¿Los mandan a otro lado? ¿Cómo es? Depende de la comisión del hecho y de la gravedad. Hay casos en que, por ejemplo, violencias institucionales o imputaciones de abuso, de funciones o de tratamiento ilegal de personas privadas de libertad. Esos casos, por ejemplo, se los separa de la función, no trabajan en ninguna dependencia, y la situación de revista se llama de pasiva y no trabajan. En otros casos que siguen trabajando, pero en otras dependencias, traslados, o en otros casos siguen trabajando inclusive en la dependencia porque la función no tiene, o la falta posible no tiene vínculo con el ejercicio de la función. Claro. Y en este caso, entonces, ¿cuál sería? En virtud de que la falta posible se habría desarrollado en el ejercicio de las funciones de esa comisaría, nosotros estamos solicitando el traslado a otra dependencia de la misma departamental. Claro. Bien. Está bien, está perfecto. Igual debe ser un lío para el ministerio conseguir policías de reemplazo, ¿no? Cuando son 4 los que en simultáneo cometen una irregularidad, después con la escasez de personal que hay, también debe ser un tema, ¿no? Es un gran problema, pero por lo pronto tenemos que también preservar la obtención de los medios de prueba. Somos muy criteriosos en solicitar, en casos excepcionales, pedir los traslados, pero en este caso consideramos que no amerita en virtud de la comisión del hecho. Claro. Una cosa que he visto de parte de la Inspección de Seguridad es que no solamente investiga, que es el rol malo, sino que en algunas oportunidades también ha distinguido, ha premiado a policías, ¿no? Que me parece muy digno, muy piola, ¿no? También lo hacen ustedes. Sí, a policías y penitenciarios. Quiero recordar que nosotros también tenemos competencia no solamente en la actividad de los policías, sino también de los penitenciarios, y cuando consideramos el directorio que hay alguna actitud que sobresale el cumplimiento del deber, que está más allá del cumplimiento del deber,
y que producen un beneficio ostensible y comprobado a la sociedad, le hacemos una distinción en donde muchas veces ha salido en los medios, porque nosotros también le damos publicidad con su anuencia. Antes le preguntamos si están de acuerdo que se publicite ese acto de distinción y los distinguimos y lo publicamos. Por ejemplo, ¿qué casos, doctor Puertas? Y desde salvataje de niños, por ejemplo, con este verano, que había desgraciadamente varios casos, se me viene a la mente un Guaymallén y el Blanco Encalada, policías que han sido convocados por el 911 ante la posible ahogo de niños menores de 5 años en piletas domésticas, y nos han sacado, y ante signos de que podrían estar con evidente ahogo han realizado las maniobras respectivas y han logrado que retomaran el aliento, y cuando llega la ambulancia ya estaban con signos vitales, y el médico de la ambulancia indica de que esas actividades le salvaron la vida, claro, por ejemplo. O en el caso de cuando hay personas con vehemente tendencias suicidas y se están por tirar, hay un caso el último fue bastante mediático. En un hotel también pasó eso, ¿no? Acá en Ciudad, y fue una actividad con un arrojo muy grande que tuvo el personal del GRIS, que es la persona, el área de la policía que está vinculada a esa temática, y se arrojó para detenerlo sin tener las bridas suficientes, sin tener los controles, porque eso le pedía la persona que se estaba tratando de suicidar. Es decir, a propio riesgo fue y logró que no se suicidara la persona. Bueno, todos estos hechos que evidentemente es un exceso de sus obligaciones, que los mendocinos no pagamos nuestros impuestos para que ellos cometan estos actos que se pueden determinar que son heroicos, y que son en bien de la sociedad. Eso nosotros evaluamos que son dignos de felicitación. Está muy bien, y son actos contagiosos, ¿no?, que otros también pueden imitar. Doctor Puertas, ha sido muy claro, muchas gracias. Que tenga muy buen día, hasta luego. Buen día. El doctor Marcelo Puertas es el presidente de la Inspección General de Seguridad.